Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a presentar la comunicación que hemos preparado Carmen Marta, que es la coordinadora del grado de Periodismo en la Universidad de Zaragoza, y yo, que soy profesora asociada en el grado de Periodismo. Venimos también de televisión. La anterior ponencia hablaba de contenidos de televisión, nosotros también, pero centrado en un fenómeno que es el de los niños robados en España. Entonces, en primer lugar, queríamos dejar claro qué entendemos por niños robados. Son los menores que fueron sustraídos a sus madres sin su consentimiento desde los años 40 hasta los años 80 del siglo XX en España. Y entonces lo que hemos planteado en la comunicación es ver cuándo salta a la luz, cuándo comenzamos a hablar de este tema en los medios audiovisuales, que fundamentalmente es televisión, aunque por audiovisual también se entiende a todo lo que va por internet, móviles, etcétera, pero fundamentalmente es televisión. Es decir, cuándo comenzamos a hablar de este tema y cómo se ha hablado de este tema. Como es una comunicación, es una investigación embrionaria, porque realmente forma parte de una tesis doctoral mucho más amplia, donde sí que nos planteamos el porqué. Y ya sabemos todos que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, tienen detrás intereses de un tipo o de otro, y a la hora de elegir o de determinar qué contenidos se trabajan y cómo se trabajan, hay siempre intereses tanto políticos como económicos. Entonces, en esta comunicación, sobre todo, es constatar cuándo sale a la luz y cómo se trata. Entonces nos planteamos, salta muy tarde, es decir, los primeros trabajos, lo vamos a apuntar ahora, pero lo vamos a explicar más en profundidad más adelante. Los primeros trabajos son del año 2002. Sin embargo, es un tema que parte ya de la dictadura de Franco, de la dictadura franquista. Para hablar del tratamiento que los medios hacen de los contenidos, nos hemos fijado en las teorías de la agenda setting, que dicen que los medios establecen la agenda de la opinión pública e influyen sobre lo que tiene interés informativo para el público y cuánta importancia tiene. Es decir, no es lo mismo que hablemos de niños robados en un informativo en el sumario que en el minuto 20, o que hagamos un documental en prime time o lo pongamos a las 12 de la noche. Entonces, en función de cuál es el tratamiento, de si se trata o no se trata y de qué prioridad le damos, tiene un interés u otro. Y esto tiene una importancia social, porque las personas tienden a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio contenido. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema del que se puede tratar sin más, sino que estamos hablando de la responsabilidad social que tienen los medios cuando hacemos información. Además, teniendo en cuenta que es un tema que, aunque es de actualidad, estamos mirando al pasado, es decir, estamos construyendo la memoria histórica de España. Entonces, la responsabilidad es aún mayor. Como decíamos, el origen, hay que mirar la dictadura de Franco. El jefe de los servicios psiquiátricos militares, Antonio Vallejo Nájera, estableció una serie de teorías eugenésicas que están muy imperantes en aquel periodo histórico, ¿verdad? Porque tanto en Alemania como en Italia se están haciendo estudios para ver cómo mejorar la sociedad en función de la mejora de las condiciones raciales de los individuos. La diferencia en España con respecto a Alemania o Italia es que el concepto de raza de Antonio Vallejo Nájera no era tanto los aspectos biológicos, sino los aspectos culturales. Entendía la raza como cultura, como comunidad. Entonces, este es un texto de él. Desde nuestro punto de vista racista, nos interesan más los valores espirituales de la raza, que nos permitieron civilizar tierras inmensas e influir intelectualmente sobre el mundo. Y aquí que nuestro concepto de la raza se confunda casi con el de la hispanidad. Por lo tanto, él opone la raza española, a la que caracteriza por su masculinismo, canto a la fuerza física, nacionalismo, profundo catolicismo, a la raza roja inferior, compuesta de subdesarrollados mentales, psicópatas, degenerados, contaminados por un marxismo, judaísmo y masonismo, al cual eran vulnerables las clases populares por su subdesarrollo mental. Y todas estas teorías las deja escritas en una serie de libros, pero además investiga con brigadistas internacionales y con presas políticas que estaban en una prisión de Málaga. Y les hace a todos ellos test físicos y test psicológicos. Es decir, les estudia el tamaño de la constitución física, su temperamento, porque lo que intenta él es determinar la relación que hay entre las características físicas y psicológicas y la predisposición al marxismo. Y concluye que el marxismo español nutre las filas de sus miembros de combate entre las personas menos inteligentes y más incultas de la sociedad, y dice que porque el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna favorecen su asimilación por los inferiores mentales, deficientes culturales,
incapaces de ideales espirituales que hallan en los bienes materiales que ofrecen el comunismo y la democracia y la satisfacción de sus apetencias animales. Es decir, que lo que intentaba de alguna manera es descalificar a toda la izquierda y de esa manera también fundamentar un nuevo Estado en la oposición de los republicanos, que eran pues, el elemento al que querían combatir. Entonces, una vez que se establece la base científica para legitimar la selección social, voy a ir pasando también un poquito más rápido todo. Una vez que se hace esto, también se hace una serie de leyes para favorecer esto, porque lo que pretendían es que al cambiar a los niños del entorno marxista se podrían producir cambios sociales que mantenidos en el tiempo serían hereditarios, es decir, cambiar las condiciones ambientales. Es el primer paso para legitimar la apropiación de los menores. Entonces, como decíamos, el momento en que científicamente está hecha la teoría, se hacen una serie de leyes, la ley del 40, dos leyes, una orden en el 40 y dos leyes en el 40 y el 41, que lo que dicen es que los niños podían estar en la cárcel con sus madres hasta los 3 años, en ese momento los sacaban, iban siempre a instituciones del Estado, y la ley más, digamos, la más peligrosa, en mi opinión, es la de que se permitía sustituir la identidad de los menores si los padres no eran localizados, ¿no? Es la tercera de las leyes. Entonces, esto es lo que abría la puerta a que los niños que salían de esas cárceles, porque obligatoriamente tenían que salir a los 3 años, iban a estos centros y en estos centros podían cambiar el nombre. Pero además de eso, este es uno de los tipos de apropiación que se hizo. El segundo es el de los exiliados. En la República ayudó a muchos niños a salir de España, unos fueron a la Unión Soviética, a México, a Bélgica, a Francia, para evitar los horrores de la guerra. Entonces, lo que hicieron también, crearon la Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores, que en lo que consistió es que a los menores que los repatriaban a España los llevaban a familias afines al régimen, precisamente para seguir con toda esta educación. El juez Garzón hizo un auto en el 18 de noviembre de 2008 en el que justamente habla de estos dos tipos de apropiaciones y cifra en 30.000 los niños que estaban bajo la tutela del Estado entre los años 44 y 54. Entonces, una vez establecido el origen histórico, lo que hemos visto es que el tratamiento mediático prácticamente en esos primeros documentales que se hacen ya en el año 83 de la guerra y de la posguerra prácticamente no aparece el tema de los niños robados. Y aquí citamos unos cuantos. En el 83 se hizo la Memoria de España, en el 86 España en guerra, en el 89 el exilio, en el 2002 exilio español. Este además fue hecho por la Fundación Pablo Iglesias. En el 2001 Los niños de Rusia de Jaime Camino. Es decir, se han hecho un montón de documentales, pero el tema prácticamente no aparece. Si aparece en todo caso, aparecen los niños que fueron exiliados, pero no el tema de los robos de bebés. Entonces, el primer programa en el que se aborda ese tema es Quién sabe dónde, en los años 90, pero no era, fue un poco también al azar, no se empezó a hacer este programa precisamente para descubrir a los niños robados, sino que al hacerlo empezaron a salir casos y empezó a haber encuentros. Entonces, se quedó en eso, en hacer reencuentros, pero no en un análisis serio de lo que había pasado. Y el primer documental que realmente lo analiza lo hace TV3, la televisión catalana, son Los niños perdidos del franquismo, y es el año 2002. Y la periodista que lo hizo, Montse Armengou, en un curso de verano del año pasado en Escorial, nos decía que realmente iban a hacer un documental sobre las mujeres en las cárceles franquistas, pero no un documental de niños robados. Y precisamente al tirar del hilo fue cuando salió el tema de los robos de menores. Es decir, que sorprende mucho cómo es un tema. Actualmente los afectados dicen que hay 300.000 personas afectadas en España. Un tema que puede llegar a esa magnitud haya estado tanto tiempo silenciado. Aún así, aunque en el 2002 se hizo el primer documental, hasta el 2010 no salta de forma masiva. Sí que ha anotado una serie de hechos que creo que son importantes. En 2006 hay una condena del Consejo de Europa. En 2007 Zapatero hace la Ley de Memoria Histórica. En el 2008 el auto de Garzón. En el 2009, yo creo que este es el punto que realmente hace que salte ya de forma más fuerte, es cuando Antonio Barroso y Juan Luis Moreno, dos supuestos niños robados, empiezan a denunciar sus casos, crean la Asociación Nacional de Afectados de Asociaciones Irregulares, van a la Fiscalía, empiezan a crear todo un movimiento de afectados que se suman a sus filas, y entonces es a raíz de allí cuando ya sí salta
realmente a la televisión. Y no solamente salta a programas que son informativos, también salta a programas como De Buena Ley, La Noria, el programa de Ana Rosa, Sálvame Social, Cuarto Milenio, el diario de Patricia. Es decir, que es un tema que de ser el gran olvidado pasa a ser un tema, digamos, donde se tiende hacia el sensacionalismo. He anotado también televisiones extranjeras que lo han tratado: TV5, France 24, el ABC, la CNN, la televisión holandesa, la Suiza, hasta Al Jazeera ha hecho un reportaje sobre este tema. Hablando un día con Antonio Barroso, me decía que le podían hacer entrevistas 50 medios en un día, o a lo mejor a las 11 de la mañana le habían llamado hasta 7 radios. Es decir, que para hacernos una idea del boom mediático que hubo en un momento determinado. Bueno, esto, como vengo de Macintosh, yo creo que en alguna diapositiva sabía que se tenía que desconfigurar. Vale. Entonces, en primer lugar, lo que hemos determinado, lo que hemos detectado, el tema salta muy tarde, a pesar de que había habido ya voces previamente, libros. Hay un reportaje de Interview, no sé si alguno de vosotros... Ay, no ha salido aquí las fotos. Bueno, no sé si habíais visto alguno las fotos de un bebé en un congelador que sacó la revista Interview en el año 81. Hicieron un reportaje de investigación donde se denunciaba esto. Os lo he buscado, pero he sabido quedar en la otra presentación. Y es decir, que a pesar de que sí, que no a nivel audiovisual, pero a nivel de prensa escrita, se habían hecho algunos artículos. Interview, Garrido Lestache, que es otro, este señor fue el responsable de las maternidades de Madrid durante 35 años, lo denunció en el año 88, y a raíz de su denuncia además tuvo serias amenazas del colectivo médico. El País, en el año 85, hizo otro artículo, El precio de un niño, donde también denunciaba y también daba incluso nombres. Es decir, que a pesar de que a nivel de prensa escrita se habían hecho algunos intentos, a nivel de prensa audiovisual prácticamente no había salido nada. Y cuando sale de forma muy sensacionalista, como una trama económica prácticamente desligada del origen histórico, buscando o focalizando como culpables exclusivamente prácticamente a la Iglesia y a 4 médicos, cuando lo más probable es que detrás haya una gran trama donde estén implicados muchos más colectivos, y sobre todo dando una visión muy victimista de las personas afectadas, mujeres llorando, niños, los niños que ya son mayores también casi siempre en primeros planos llorando. Es decir, que se ha hecho un tratamiento muy tardío, se ha hecho un tratamiento muy sensacionalista, focalizándose en la trama económica, olvidándonos de todo el aspecto del Estado, de todo su origen histórico y de toda la responsabilidad. Y sobre todo es un tema que desde el año 2013 prácticamente se habla muy poco, casos puntuales, porque es un tema que se considera se ha tocado techo, y que para que avanzar hay que realmente acudir a dar nombres y hacer otro tipo de información, y no centrarnos en los encuentros que ya se han contado. Básicamente esa es la conclusión. Pues nada, solamente me faltó decir que Ana Mancho además es reportera de investigación de Aragón Televisión y ha sido premiada por la Asociación de Periodistas de Aragón por un reportaje de investigación sobre los niños robados, que fue el inicio, un poco la punta de lanza para llevar a cabo su tesis doctoral, que tengo el gran gusto de dirigir. Simplemente eso. Muy bien, gracias.